El Evangelio según San Juan, capítulo 3, por favor. Siempre es importante, por amor a todos los que nos visitan por primera, segunda o tercera vez, recordar, yo sé que muchos lo saben, pero recordar, puntualizar que en el Nuevo Testamento de la Biblia, que la Biblia se compone de dos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y que en el Nuevo Testamento hay 4 evangelios. Así se llaman esos 4 escritos. Los primeritos que aparecen cuando uno abre, déjeme situarme así como lo estoy diciendo, cuando uno abre el Nuevo Testamento, que tengo aquí con mi Biblia abierta, cuando uno abre el Nuevo Testamento, digamos la Biblia por mitad, el Nuevo Testamento lo tengo a mi izquierda, el Antiguo Testamento lo tengo sujeto aquí a la derecha. Entonces, cuando uno abre el Nuevo Testamento, los primeros libros con que se encuentra son los evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Yo creo que todos lo saben. Los 4 tienen la finalidad de presentarnos una faceta de la vida y del carácter de Jesús. Mateo nos presenta a Jesús como Rey de Reyes. Por eso Mateo es el único evangelio que narra la llegada de los magos buscando al Rey de los judíos. Marcos nos presenta a Jesús como el siervo humillado. Y Marcos en sus escritos dice, Cristo dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lucas lo presenta como el humano, y en Lucas está este texto, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre le llama, el humano, el que se hizo carne, siendo Dios. Y Juan, que es donde estamos ahorita, nos lo presenta como Dios. Juan nos lo presenta como Dios, el Hijo bendito de Dios. Y es por esa razón que Juan no narra el nacimiento de Jesús, no se encarga de eso. Al contrario, Juan empieza diciendo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque Juan nos presenta a Jesús como Dios, Dios con nosotros, el que encarnó por medio del milagro que se llama la encarnación, que consistió en que sin Padre humano, sin intervención de hombre, Dios escogió a María para dar a luz el cuerpo donde viviría el Señor y en esta tierra. Un nacimiento santo, virginal se llama. Juan entonces nos presenta a Cristo como Dios y es de los 4 evangelios señalado como el más completo. No que los demás sean incompletos, sino que uno recomienda a la gente, lea Juan primero y luego váyase a Mateo, Marcos, Lucas y luego vuelva a leer otra vez Juan. Este es un libro famoso. Y dentro de este libro de Juan hay un capítulo que, sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme, yo les puedo aseverar en esta mañana que es el capítulo más trascendental de Juan, y es el 3. Juan capítulo 3. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así:
había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Grábese ese nombre porque lo vamos a estar usando un buen ratito. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, no olvide ese detalle también, de noche, y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios. Está hablando Nicodemo, versículo 2 de nuevo. O sea Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales, entiéndase, milagros, que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es muy importante, por eso lo voy a leer de nuevo. El 3, la respuesta increíble de Jesús, la respuesta inesperada de Jesús. Alguno diría la respuesta ilógica de Jesús, diría alguien, pero vamos a ver por qué. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y ese es el nacimiento de agua. Todos sabemos que antes de nacer venimos envueltos en una fuente de agua. Y por eso Cristo puntualiza en el 6, lo que es nacido de la carne, lo que Nicodemo mencionó, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Qué interesante pregunta. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? O sea, ¿cómo puede uno obtener ese nuevo nacimiento? Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel? Tome nota. ¿Eres tú maestro de Israel? No maestro de Jerusalén, no maestro de Jericó, no maestro de Capernaum, maestro de la nación de Israel. Y le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos juntos el 16, y ahí cerramos la lectura. Todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, favor de mantener sus Biblias abiertas. Algo que me impresiona muchísimo en el ministerio terrenal de Jesús es que aunque Él nunca desatendió a las multitudes, y ustedes saben que Jesucristo nunca desatendió a las multitudes, la alimentación de los 5,000, la alimentación de los
4,000 en otra ocasión. Y si usted ve textos, no los vamos a poder leer, como Mateo 4, Mateo 5, Lucas 12, Lucas 19, Lucas 21, Juan 6. Son puros textos que nos dicen que Él siempre era seguido de multitudes. Y cuando estamos hablando de multitudes, no estamos hablando de 20 personas, ni estamos hablando de 50 personas. Estamos hablando de centenares de personas. En esta mañana hay una multitud. Y Cristo siempre era seguido por las multitudes y les enseñó lo que todos conocemos, todos en esta mañana estoy seguro, que se llamó el Sermón del Monte. Y ahí estaban en los llanos, ahí estaban sobre las rocas, bajo los árboles algunos, y el Señor dando las lecciones del reino, aquellas: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas, etc. Ahí les enseñó a cientos de personas. Siempre fue seguido por multitudes y siempre atendió a las multitudes. Sanó enfermos al por mayor. Pero déjeme puntualizar lo que me impresiona. Jesucristo disfrutaba más cuando tenía la oportunidad de hablar cara a cara con alguien. Yo he leído los evangelios, y si usted los ha leído, yo los he leído repetidas veces, y si usted los ha leído, sabrá del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y saben, en la Biblia el encuentro de Jesús con la samaritana, la plática tarda un capítulo de más de 40 versículos. Y cuando habla con las multitudes, nada más dice que sanó a las multitudes, les enseñó a las multitudes, pero cuando habló con la gente en lo personal, narra todo lo que habló. ¿Saben por qué? Porque eso me muestra y eso me habla de un interés hondo, de un interés profundo de Cristo hacia tu vida. Déjame decirte algo en esta mañana, todo el que me está oyendo: Dios te ama. Y no solo te ama, tiene planes para tu vida. Tiene un plan maravilloso para tu vida. Tú y yo no somos unos enanitos perdidos en el universo. Tú y yo no somos gente abandonada a nuestra suerte. Tú y yo tenemos las promesas de un Dios que nos ama, de un Dios real, de un Dios omnipotente que te puede ayudar. Eso es lo que la Biblia dice. Y por eso, cuando Jesucristo se encontraba con alguien, encontrábamos lecciones grandes, y vamos a sacar las lecciones de este encuentro, y ese va a ser nuestro tema. La primera cosa que quiero que noten son las cualidades de la persona con quien Cristo habló. ¿Notaron sus cualidades? ¿Las notaron? Se las voy a dar, son 5. Ya las leímos y ahora ustedes me van a dar la razón, porque nada más se las voy a recordar. Número 1, era un hombre. Había, versículo 1, había un hombre. ¿Por qué lo tiene que decir? ¿Por qué no dice un principal entre los judíos vino y había un hombre? En primer lugar, era un hombre. Segundo lugar, era fariseo, ¿se acuerdan? Tercer lugar, era principal entre los judíos. Cuarto lugar, era un hombre de experiencia, porque él le dijo a Cristo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, él era un hombre de avanzada edad, no precisamente un anciano, pero sin duda era un hombre ya muy maduro. Y en quinto lugar, ¿se acordarán que les dije que se acordaran? Eres tú maestro de Israel. Entonces, ¿pueden repetir conmigo sus cualidades? Número 1, era un hombre. Número 2, fariseo. Número 3,
principal entre los judíos. Número 4, un hombre avanzado de edad con experiencia. Y número 5, maestro. No lo olviden, por favor. ¿Por qué es importante? Por la siguiente razón. No se está acercando a Cristo, en este caso, no se está acercando a Cristo cualquiera. Este hombre que busca el consejo y la palabra de Cristo es un hombre con un perfil muy especial. En primer lugar, cuando dice hombre, está dando a entender que tiene una naturaleza humana necesitada como usted y como yo. Usted es un ser humano, yo soy un ser humano y somos seres humanos tripartitos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y esas tres cosas, cada una tienen su necesidad propia. Somos, repito, seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Con el cuerpo hacemos contacto con lo sólido y tangible. Con el alma sentimos, por eso estamos tristes a veces. Por eso cuando alguien nos ofende nos duele profundamente sin que el músculo duela, el corazón duele. Y el espíritu es la parte más profunda, es la encargada de hacer contacto con Dios. Por eso decimos las cosas espirituales. Nicodemo era un hombre, como usted y yo, sujeto a las mismas pasiones y necesidades que nosotros. Hay que recordar eso, porque esa es la base para entender lo que sigue. Y luego era un fariseo, miembro de una secta judaica muy fuerte. Y esto que sigue es muy importante. Dice que era principal entre los judíos. O sea, no era cualquier judío. Tenía una posición muy especial. Les voy a decir cuál era su posición. Había un tribunal judicial de los judíos llamado Sanedrín. ¿Lo han oído? Sanedrín. El Sanedrín se componía por 71 miembros bien escogidos, arriba de 30 años de edad todos. Recordarán ustedes al famoso Gamaliel, maestro de la ley judaica, famoso en los tiempos de Pablo. Tan es así que el gran apóstol Pablo, cuando era perseguidor, cuando no era creyente en Cristo, fue alumno de Gamaliel. Dice que se instruyó a los pies de Gamaliel. Pues bien, Nicodemo, oigan esto, Nicodemo era primo hermano de Gamaliel. Y Nicodemo ocupaba el lugar número 7 en el Sanedrín. Número 7. Usted sabe lo que eso significa. Eran 71, pero venían por escalafón. Y él ocupaba el número 7. ¿Era importante o no? Cuando hay carreras, dice, ¿qué lugar sacaste? 5. Ahí uno dice, oye, qué buen lugar. Y luego les preguntas, ¿y cuántos corrieron? 5, te dice. ¿Qué lugar sacó? Ciertamente sacó el 5, pero a la vez fue el último. Pues no lo quería decir. No es el caso de Nicodemo. Él era el 7º del Sanedrín. ¿Saben por qué estoy diciendo todo esto? Porque hay que ver el relieve de este hombre. Este hombre no era un novato en la vida. Además, se me pasó decir al final que este hombre tenía, bueno, ya lo dijimos, pero lo vamos a recalcar en el orden que traemos. Este hombre tenía una experiencia tremenda en la vida, porque era un hombre viejo. Un hombre avanzado en edad. No sé qué edad tenía, a lo mejor tenía, bueno, mejor no, porque alguno va a decir, está diciendo el pastor que soy viejo. Pero era un hombre avanzado en edad, un hombre con experiencia, fuerte todavía, pero con mucha experiencia. Y era maestro de la ley. No era alumno, era maestro de la ley mosaica. Él enseñaba, vamos a decirlo así, enseñaba la Biblia, daba clases de Biblia, enseñaba prácticamente lo que se llama el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí donde está la ley moral, la ley ceremonial, la ley típica, la ley judicial, y se conocía al dedillo todas las leyes. Y Cristo se lo dice:
¿eres tú maestro de Israel y no sabes de qué te estoy hablando cuando te digo del nuevo nacimiento? Bueno, yo quiero que vean esas cualidades. Por último, en este segmento, para que sepan qué tipo de persona pide hablar con Jesús. Y Cristo le da la cita. ¿A qué hora se la da? En la noche. En la noche. Hay por lo menos dos opiniones de por qué se la da en la noche. Yo estoy a favor de una de ellas, pero les voy a decir las dos opiniones. Algunos dicen que Nicodemo, más bien que Nicodemo pidió hablar en la noche. Dije que Cristo se la dio en la noche, ¿verdad? Que Nicodemo pidió hablar en la noche porque tenía prejuicio religioso y tenía temor que lo vieran hablando con él. Uno, no estoy de acuerdo con esa posición. Segunda, que los dos eran gente tan ocupada en sus deberes religiosos, digámoslo así, espirituales, que los dos eran gente tan ocupadas que el único tiempo que les quedaba para hablar largo y tendido, como se dice, era la noche. Pero yo le quiero agregar un elemento más. Yo creo que Nicodemo era óigame bien esto, yo creo que Nicodemo era una de esas raras personas que no quieren tocar a la ligera las cosas del alma, las cosas de Dios. Hay mucha gente que toca a la ligera y que le dice a los demás, oye, qué bonito, sí, qué bonito, pero ya después me dices, sí, oye, qué bonito folleto, oye, qué bonito, se habló bonito, y ya, a un lado. Él no era así. Él quería llegar al fondo. Y esa es la posición que yo tomo. Nicodemo era una persona como él, encumbrada. No tenía por qué temer de la crítica, digamos, de los que estaban mucho más abajo de él en rango. Así que no era temor, sencillamente él quería tomar tiempo suficiente para las cosas de Dios. Y yo le quiero preguntar a usted en esta mañana, ¿es usted así? ¿Le preocupa su alma? ¿Le preocupa su familia? ¿Le preocupa el estado moral del mundo? Vamos más específicamente. ¿Le preocupa el estado por el que está pasando Querétaro a nivel moral? ¿Le preocupa esa cantidad de jóvenes perdidos en el alcohol y las drogas? ¿Le preocupa el alto índice de divorcios en Querétaro? Si mal no recuerdo, primer lugar en la República. Y es doloroso. ¿Le preocupa tantos antros que existen, jalando a la juventud, amarrándolos y asociándolos con otras cosas que, si bien algunas no son no los perjudican tanto, hay otras con las cuales se van asociando? ¿No le preocupan las notas rojas que a diario salen en los periódicos? Yo no soy amante de leerlas, pero estoy enterado de que están allí, que asesinatos, que robos, que asaltos, arbitrariedades, falsificaciones, prostitución, homosexualidad, lesbianismo. Nos preocupa el estado de nuestro México, nos preocupa nuestra familia, nos preocupa nuestros niñitos, en mi caso, nuestros 5 nietos, nos preocupan, me preocupan. Este hombre quería tocar con calma las cosas de Dios. Bien, y por esa razón vino ¿a qué hora? Vino a Jesús de noche. Ahora, vamos a acelerar porque ya estoy viendo el reloj. Ahora, qué bueno que ya lo leímos, pero vean un texto, ¿sí? Vean un texto. Miren cómo vino. Ya les dije quién vino, ¿ok? Cómo era el que vino. Ahora miren cómo vino, qué vino diciendo. ¿Quieren leer conmigo en voz alta todos el 2? Todos, por favor. ¿Qué dice?
¿Qué es eso? ¿Qué es eso que tenemos en el versículo 2? Sobre todo esto, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué es eso? Es un reconocimiento. Digámoslo de otra forma, es una alabanza. Es todo eso realmente, es una alabanza. Oigan otra vez, Rabí. ¿Qué quiere decir Rabí? Maestro. Sabemos, noten la certeza con que habla. Sabemos que has venido de Dios. Nadie, revise toda la Biblia, nadie le había dicho antes eso a Cristo. Nadie. Cada cosa que estoy diciendo en esta mañana la estoy diciendo con base y fundamento en lo escrito. Nadie le había dicho eso a Cristo. Una persona admirable. Sabemos que has venido de Dios. Fíjense nada más. Tu procedencia es divina. Eso es lo que le está diciendo. Sabemos que has venido de Dios como maestro, y le da la razón, porque nadie puede hacer los milagros. La palabra señales que viene ahí viene del griego semeion, y eso quiere decir portento, milagro. A propósito, él ya lo había visto hacer milagros. Nicodemo, de lejos. Cristo era famoso por sus milagros. Nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y miren, alabándolo con esas palabras sinceras, yo creo. No era adulación, era alabanza. Adulación es una cosa, alabanza es otra. Alabe a sus hijos. Cuando sus hijos hagan las cosas bien, alábelos. Dígale, oye hijo, déjame decirte algo. Te felicito por haberte esforzado este semestre en la escuela. Y no solo lo alabe, premielo. Amén, muchachos. Premielos. A veces para regañar y para dar, qué buenos somos. Pero para encomiar y para estimular, qué malos somos. Entonces Nicodemo lo alaba, no lo adula, lo alaba. Él no es un hipócrita. Van a conocer un poquito más de él al ratito. Y le dices, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y miren, ni lean, escúchenme aquí, miren la respuesta que brota así como resorte de los labios de Cristo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿La puede repetir conmigo? La respuesta que le dio Cristo a Nicodemo. De cierto te digo. Notó que parece que no hay congruencia en la respuesta. Supuestamente debió decirle, gracias Nicodemo, y eso que no me has visto resucitar a Lázaro. Supuestamente. No, el Señor no hizo eso, sino que pasa por alto la alabanza, ¿sí o no? Y déjeme decirlo así, no me lo tome a mal, y le sale con otra cosa. Pero qué cosa. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Les digo una cosa, he predicado sobre esta porción cantidad de veces en mi vida, con diferentes enfoques, palabras y bosquejos y escritos. En ese momento, Nicodemo, lamento no tener el brazo de mi hijo en este momento. Bueno, levántalo desde ahí, por favor, hijo. Más alto, más, eso. Aquí es donde lamento no tener el brazo que Dios le dio a Enoc. En ese momento, Nicodemo sintió que todo su edificio de moral, que todo su edificio de filosofía, que todo su edificio de religión judaica se venía abajo. Yo me quiero imaginar en esta mañana que la vida de Nicodemo, porque los que le conocieron de cerca sabían que un fariseo era estricto, guardaba la ley, se apegaba a la ley. Es más, tenían ellos bien contados todos los mandamientos, todos bien contaditos.
Y eran tan diezmadores, eran ayunadores, ayunaban 2 días por semana. Usted y yo no ayunamos ni un desayuno a la semana. No perdonamos el desayuno, aunque sea yogur, como dijo alguien. Pero no ayunamos. Los fariseos ayunaban de 6 a 6. Ese era el ayuno, de 6 a 6. Y después de las 6 comían algo muy frugal. Y de 6 a 6 ayunaban 2 días, el quinto día de la semana y el segundo, porque ellos decían que el quinto día Moisés había subido al Sinaí y que en un segundo día había bajado después de los 40 días. Tradiciones judaicas. Y por eso ayunaban en esos días. Nicodemo era ayunador. Yo les aseguro que Nicodemo no era lleno de vida como yo soy. Me lo imagino flacón, flaquito tampoco. Uno le dice flacón a alguien que no está flaquito, pero que tampoco está lleno de vida. Ayunaba 2 veces por semana. Era estricto, era religioso, se sabía, miren, ya lo dije, se sabía los 5 libros prácticamente de memoria de la ley y conocía los escritos de los profetas. Era un maestro del país, maestro a nivel nacional. Y cuando Cristo le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, siente que todo su edificio que había edificado, semejante a esa torre que quieren hacer en México, Bicentenario, que están luchando y que pienso que sí se van a salir con su edificio de 70 pisos, 250 metros, para que sea el más alto de Latinoamérica, gloria del hombre. Esos les gustan a Bin Laden, ¿verdad? Pero esperamos en Dios que nunca sucedan cosas semejantes. Pues bien, yo me imagino que un edificio, ¿ya lo vieron virtualmente? ¿Ya lo vieron? Sí, parece que estuviera construido cuando lo presentan, ¿no? Pues parece que un edificio así que Nicodemo había construido de todas estas cosas, se vino abajo. ¿Saben por qué? Porque descubrió que si bien era moral, que si bien era religioso, que si bien tenía muchos conocimientos de Dios, que si bien era un hombre honesto, íntegro, no había nacido de nuevo. No era un hombre transformado por el poder de Dios. El nuevo nacimiento de que Cristo habla es un cambio radical de vida. El nuevo nacimiento de que Cristo habla ocurre cuando nosotros los pecadores, venimos a los pies de Cristo, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que la hemos regado, reconociendo que hemos cometido error y a veces el mismo error vez tras vez, reconociendo que tenemos muchos defectos, reconociendo que hemos herido a otros, reconociendo que yo tengo parte en ese resquebrajamiento de mi hogar o de mi matrimonio, reconociendo que no puedo con esa depresión, reconociendo que tengo un carácter explosivo, reconociendo que no puedo dominar esa melancolía y esa tristeza que me absorbe, reconociendo que yo no puedo solo. Vengo a Cristo y le digo: Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, perdóname, purifica mi alma, límpiame con esa sangre inmaculada que vertiste en la cruz del Calvario totalmente por nosotros. Sálvame. Cuando un pecador viene con sinceridad a Cristo y le entrega su alma, dice la Biblia que esa persona nace de nuevo. Es una experiencia espiritual, no es emocional. Se las quiero probar. 2 Corintios 5. Comparta su Biblia sin perder Juan, por favor. 2 Corintios, por favor, capítulo 5. Ahora es el apóstol Pablo que está hablando. Ese libro lo escribió el apóstol Pablo, precisamente después de que Pablo tuvo el nuevo nacimiento, cuando se encontró con Cristo en el camino a Damasco. Todos saben que el gran apóstol Pablo se llamó
Saulo de Tarso, y que perseguía al pueblo de Dios. Y un día se encontró con Cristo en el camino a Damasco, y desde ahí fue convertido, y lo llamamos ahora el gran apóstol San Pablo, el más grande de todos los apóstoles, y después de Cristo, el más grande sobre la faz de la tierra, en mi opinión. Hubo apóstoles enormes como el apóstol San Pedro, como Tomás, como Mateo, pero Pablo escribió 14 epístolas que están en la Biblia y extendió el mensaje de la palabra en todo el imperio romano en aquel tiempo. Pablo, un hombre de aproximadamente 1,60 de estatura, según los historiadores, y a lo mejor 58 kilos de peso, pero con una vida impactante. Él escribió eso. Fíjense, 2 Corintios 5:17. Todos juntos, por favor. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice? Otra vez, por favor, los acompaño ahora y asimilemos bien eso. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, fíjense, de modo que si alguno está en Cristo es que nueva criatura, quiere decir creación nueva. Ese es el nuevo nacimiento, porque Cristo viene a tu corazón y lo cambia. No cambia tu cultura, no cambia mi fachada, cambia mi interior. Y es adentro donde está el problema. Las profundidades del ser son las que tienen que ser cambiadas. La cultura no. Es buena la cultura, pero déjeme decirle que hombres muy cultos, estudiados en Harvard, estudiados en universidades famosas, han despojado a países. Los estudiosos han robado muchas veces a países latinoamericanos. La cultura no es la que cambia. Algo adentro tiene que ser transformado. Y hasta allí solo llega Jesús. Solo Cristo puede llegar. Si tú y yo le permitimos entrar a nuestro corazón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todo pecado perdonado, todas las cosas las vencemos con la ayuda de Dios. Aprendemos a vivir en el Señor y por eso la vida cambia y por eso se llama nuevo nacimiento. Eso no lo da una iglesia, eso no lo da una religión. Y quiero empezar aquí. El nuevo nacimiento no lo da esta iglesia. Esta iglesia no salva a nadie. Esta iglesia predica el mensaje que salva, eso sí. Esta iglesia predica el mensaje que da salvación. Este es el mensaje. Pero esta iglesia como iglesia no salva a nadie. Por entrar aquí nadie se salva. Por eso cuando dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice, de modo que si alguno está bautizado, nueva criatura es. No dice, de modo que si alguno va a X religión. No, eso no es lo que salva. Lo que salva es una fe sencilla, viva, puesta en Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Eso es lo que salva. Volvamos a Juan 3 y tenemos que apresurarnos. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, versículo 3, no puede ver el reino de Dios. Y miren, Nicodemo no lo entendió. Qué interesante. No lo captó al principio. ¿Qué preguntó Nicodemo en el versículo 4? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Cristo estaba hablando de un nacimiento puramente espiritual. Nicodemo lo tomó por el lado terrenal, físico, material. Entonces Cristo le vuelve a decir en el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo. Cada vez que Cristo decía de cierto te digo, es que lo que iba a decir era vital. Por eso usa de cierto te digo. Es como si yo te dijera en esta tarde, atención, por favor. Es como si yo dijera, escuchen esto. Cristo dice, de cierto. Eso es lo que quiere decir. Versículo 5 de nuevo. De cierto te digo que el que no naciere de agua, nacimiento físico, del que ya tenemos, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Luego le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo.
¿Por qué te espantas? ¿Por qué te maravillas? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el nuevo nacimiento es una obra secreta, es una obra adentro, que nadie ve cuando sucede. Por eso dice, el viento sopla de donde quiere, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Entonces en el 9, ya vamos progresando. 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ojalá que 2, 3 o 10 personas en esta mañana, ojalá que 10 o 2 personas se lo preguntaran con todo el alma. Yo le admiro a Nicodemo eso. ¿Cómo puede hacerse esto? Qué bonito es cuando alguien se pone bajo la dirección del Señor, no del pastor. El pastor es un portavoz. Yo soy un instrumento nada más. Me preparé para este tema, para compartirlo, pero lo que importa está aquí. Amén. Esto es lo que importa. Y qué bueno sería que corazones en esta mañana le dijeran al Señor, ¿cómo puede hacerse esto? Y Cristo le dice, le da una lección. ¿Eres tú maestro de Israel? Versículo 10, ¿y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ahora viene lo máximo y aquí vamos a cerrar. Nadie subió al cielo, le dice, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora el 14 conmigo, porque es cumbre este texto, y aquí vamos a cerrar completamente. Todos, ¿qué dice? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Por favor, otra vez, 14 y 15, porque el punto que vamos a recalcar tiene que ser basado aquí. ¿Todos? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree puede cerrar su Biblia porque hemos terminado de usarla. Y me da toda su atención, por favorcito, en estos minutos siguientes. Toda su atención, es la parte más importante de nuestro tema, es el cierre. Con toda reverencia, a veces al predicar brotan cosas humorísticas y pues son buenas como para despertar a alguien que ya estaba empezando a cabecear, pero ahorita no. Nos vamos a todo muy serio y reverente. Supongan que supiéramos el corazón y la mente de Cristo, que no sabemos en ese momento. Déjenme solamente, denme la oportunidad de imaginarme que Cristo se está diciendo, ¿cómo puedo explicarle a este maestro la verdad profunda de la dinámica del nuevo nacimiento para que me entienda bien? No me entendió lo que dije al principio, pero ahora quiero que me entienda bien. ¿Cómo le haré? Usted dirá, no, hermano, Cristo no va a decir eso porque Él sabía todo. Yo dije, déjenme imaginarlo. Entonces Cristo dice, ya sé. Cristo dice, ya sé. Voy a emplear un método sumamente pedagógico. Le voy a enseñar una verdad a conocerse por una verdad ya conocida. Está hablando Cristo, según yo. Me estoy imaginando que eso tal vez podría haber pensado. ¿Cómo le mostraré a este hombre para que me entienda bien lo que es el nuevo nacimiento? Le voy a enseñar una verdad por conocer con una verdad ya conocida por él. Como yo sé que él es maestro de Israel, se conoce todo el Pentateuco. Y así era. Y dice Cristo, le voy a dar una ilustración de allí. No lea. Y le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué sabiduría del Señor!
¡Qué magistral ilustración! Porque Nicodemo sabía la historia, sabía la historia cuando los israelitas atravesaban el desierto y vez tras vez se rebelaron contra Dios. Y en una de esas rebeliones, en el libro de Números, que no vamos a buscar, está escrito en el capítulo 20 o 21, en una de esas rebeliones de todo el pueblo, Dios les mandó un juicio. El 95% de los presentes quizá han leído esa porción, si no es que más. Les mandó un juicio, y el juicio consistió en que serpientes ardientes salieron por todo el campamento de los judíos. ¿Se acuerdan? Serpientes ardientes, venenosas, y estaban mordiendo a las personas y muriendo mucho pueblo por el pecado que habían cometido contra Dios. Entonces Moisés, el que estaba al frente del pueblo, siervo de Dios, va a Dios en oración y clama a él. Y Dios le dice: te he escuchado. Vamos a hacer lo siguiente: hazte una réplica en metal de las serpientes que andan por allí. Hazte una de metal y levántala en un, ¿cuál es la palabra que se usa? Asta. Levántala en un asta, esa serpiente de metal que forjes, y diles que todos los que vean la serpiente de metal vivirán, sanarán de la mordedura. Eso está en la Biblia. Entonces Moisés se movió rápidamente, mandó a hacer la serpiente, eran rápidos para trabajar eso, la colocó en un asta. La mortandad había avanzado, los niños estaban siendo mordidos, los ancianos, todos los valientes, y estaban muriendo. Se veían por allá cuerpos tirados y algunos a punto de morir. Todos sabemos que la mordedura de ciertas serpientes es terrible. En Chiapas hay una que se llama cantil. ¿Alguien había oído del cantil? Sí, 4 personas por lo menos. Bueno, un chiapaneco aquí. Cantil, negro y amarillo combinado, no más de 1.40 de largo. Si te muerde, tienes 8 minutos. Eso es lo que tienes de tiempo. En 8 minutos tus encías reventarán, tus ojos reventarán, todo donde haya vasos sanguíneos. Es terrible, cantil. Aquí no se dice el nombre de aquellas serpientes, pero debieron ser sumamente venenosas. Y se estaba muriendo mucho pueblo. Y entonces Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente de metal, y esto es lo que más le importa. Diles que el que la vea, que el que quede viendo, yo diría con fe, el que la quede viendo vivirá. Entonces Moisés se movilizó, la levantaron, y les quiero decir una cosa: ¡oh sorpresa! Muchos, sabiendo lo sencillo que era salvarse de la muerte, no la veían por el rencor que tenían en su corazón todavía contra Dios, y eso se llama dureza. Pero los muchos que la vieron, o los pocos, vivieron en el acto. ¿Por qué le dijo eso Cristo a Nicodemo? Para entenderlo, tenemos que ir a Juan, otra vez a Juan, pero el 20. Juan 20. Juan capítulo 20, por favor. Discúlpenme, Juan 19. Juan 19. ¿Lo tienen? Lo que voy a leer ahorita es después de la muerte de Cristo, para probarles que es después de la muerte, que acababa de Cristo de ser clavado. Vean el 31. Juan 19, 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero,
uno de los ladrones que fue clavado con Cristo, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Así que está hablando de la muerte de Cristo. Bueno, total que ellos terminaron su trabajo, Cristo murió, expiró, pero miren lo que dice el 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse ¿qué? El cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Atención, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Tomaron los dos pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Quiero decirles una cosa. Al fin, Nicodemo entendió aquello de la serpiente. Nicodemo obviamente presenció la crucifixión, hermanos y amigos. Nicodemo estuvo allí cerca de la cruz cuando vio a Jesús levantado en un asta, pero en un asta de forma de cruz, vertiendo su sangre a borbotones por nosotros. Fue allí donde le cayó el 20 y dijo en su corazón: ahora me quiero imaginar lo que Nicodemo dijo, lo que el maestro me quiso enseñar en aquella ocasión, es que yo he sido mordido por la serpiente del pecado y el veneno está en mi ser, y él es el antídoto divino, y si yo lo veo con fe, me salvaré. Y aquí está Nicodemo. Cuando los 12 apóstoles estaban escondidos, y se los puedo probar, cuando los 12 apóstoles huyeron, Nicodemo está presente. Y Nicodemo se está declarando delante de Pilato: danos el cuerpo de Jesús. Nicodemo está en el cielo. Los creyentes en Cristo nos encontraremos con Él y le felicitaremos, porque al fin comprendió el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es un cambio de vida, pero que viene por poner nuestra mirada de fe en Cristo Jesús. Quiero que sepan que ese Cristo que murió no quedó muerto. Ese Cristo que murió al tercer día resucitó y vive por los siglos de los siglos. Y está sentado a la diestra del Padre. Pero ¿saben dónde más está? Tocando tu corazón. Hoy. Hace 42 años, tocó el mío. Y por la gracia y misericordia de Él, le abrí. Cambió mi vida. No estoy hablando de perfección, nadie lo es. Estoy hablando de cambio de rumbo, cambio de perspectiva, transformación del ser. Y quiere hacer lo mismo en tu vida y en la vida de cada pecador que reconoce su necesidad y viene a Él y lo mira con fe. No con estos ojos, sino con los ojos de la fe del alma. ¿Te gustaría en esta mañana todavía, te gustaría abrirle a Cristo tu corazón y experimentar en el acto adentro lo que es el nuevo nacimiento? Ruego a Dios que sí. Inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos, como recordando un poquito lo que hemos hablado. Quiero hacer una invitación. Yo no puedo predicar algo así, yo no puedo compartir algo así sin hacer una invitación. Si no hago esta invitación, me pasaría lo que a un ama de casa que pone una mesa con ricos alimentos, suculentos alimentos, atractiva comida, y solo la pone y no invita a nadie a que se sirva. Yo no quiero hacer eso.
El alimento espiritual está puesto. Y en este momento quiero invitar lo siguiente. Pero quiero aclarar la invitación. La invitación que voy a hacer no tiene nada que ver con religión. La invitación que voy a hacer no tiene que ver con promesas, con que usted haga promesas. La invitación que le voy a hacer no tiene nada que ver con compromisos de ninguna especie, ni con esta iglesia. La invitación que voy a hacer tiene que ver entre usted y Cristo. Y es una decisión de fe. Es un acto del corazón. La invitación es esta. ¿Cuántas personas aquí presentes? Porque esta invitación es para todo el que la quiera hacer. Está abierta para todos, no hay requisitos. Si hubiera requisito, el único sería querer hacerlo. Querer hacerlo. O tal vez debería decir, el único requisito para hacer esto de aceptar a Cristo es reconocerse pecador necesitado del Señor. La invitación que voy a hacer entonces es esta. ¿Quiere usted, adulto? ¿Quieres tú, joven? ¿Quieres tú, niño de una edad que me has comprendido este tema? ¿Quiere usted, persona mayor, quien quiera que sea? ¿Quiere usted en este mismo instante decir en su corazón, yo le abro mi vida a Cristo Jesús? Quiero tener un encuentro de fe con Él hoy, con Él y con nada más ni con nadie más, sino con Cristo. Quiero depositar mi confianza en Él, quiero abrirle mi alma y quiero que Él me dé el nuevo nacimiento, que transforme mi ser, que venga a mi vida y que la cambie y que me perdone. Quiero abrirle mi corazón. Esa es la invitación que le hago. ¿Cuántas personas dirán, yo lo quiero hacer?